Quiero compartir hoy con ustedes un tema que los que están al tanto ahí de las redes ya saben un poco de lo que se va a tratar, pero ese pequeño devocional que publiqué es solamente una muy pequeña porción de muchas cosas que hoy vamos a aprender y que espero puedan edificar y sobre todo retar nuestras vidas a esperar más de parte de Dios en nosotros. He titulado este mensaje La unción y la consagración. ¿Por qué lo he titulado así? Porque veremos que aunque son términos distintos, trabajan de la mano y hay una correlación del uno con el otro. Y vamos a ver lo que la Biblia dice de ambos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque algunas cosas han cambiado, pero otras siguen siendo muy similares. Para que nosotros podamos entender, quiero contarles un poquito de esto desde su origen. Entonces los voy a aburrir unos minutos, ¿verdad? Ténganme paciencia, pero es necesario que entendamos las bases para que podamos pasar a lo bueno. Les prometo que aprenderemos cosas que van a ser bien interesantes, pero tenemos que ir desde el principio. Y quiero utilizar este pasaje como ejemplo. Cuando va el profeta Samuel a ungir al futuro rey de Israel, llega, ya sabes tú, a la casa de Isaí, ¿verdad? Y total que pasan todos sus hijos, ninguno de ellos era. La historia es hermosa, tiene muchos detalles, pero quiero irme al final, al capítulo 16, versículo 13, donde dice la Biblia que Samuel tomó el cuerno del aceite, que era un aceite especial preparado en el Antiguo Testamento, con el cual ungían personas y a veces también instrumentos. Y dice la Biblia que lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Qué significa que lo ungió? Significa que literalmente, pongan atención al frente, toma el cuerno del aceite, que es donde se depositaba, y lo derrama completamente sobre David. Ahora, si tú buscas en una concordancia la palabra ungir, ungió, ungirás, vas a ver que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y no solamente se trataba de ungir personas, sino que, por ejemplo, el mobiliario del tabernáculo también fue ungido, porque la unción representaba muchas cosas y una de ellas era consagración. Cuando tú ungías los instrumentos, por ejemplo, o el mobiliario del tabernáculo, quería decir que los estabas consagrando, que significa los estabas apartando para el uso para Dios. No tendrían otro uso, serían dedicados para el Señor. Entonces, cuando Dios apartaba a alguien para servirle y desarrollar algún oficio, en este caso David como rey, llegaba a pasar con sacerdotes, con profetas, vemos que se les ungía, se derramaba el aceite, pero ese derramamiento de aceite no era por fastidiar la vida de la persona, porque no es cómodo que te echen no sé cuántos litros de aceite encima y luego a bañarse, ¿verdad? Pero era la manera visible a través de la cual Dios daba testimonio de una realidad mucho más profunda. Y es que el aceite derramado sobre la persona era símbolo del Espíritu Santo de Dios viniendo con todo su poder y autoridad sobre la vida de la persona. De hecho, aquí dice explícitamente que lo ungió con el aceite, y desde aquel día, dice la Biblia, en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando David fue ungido, el Espíritu Santo viene sobre él. Entonces la unción era una señal externa de una realidad más profunda. El Espíritu Santo de Dios viniendo sobre la persona para habilitarla y para apartarla, o sea, para consagrarla, para servir a Dios. Esa persona no solamente recibía el poder de Dios y la presencia de Dios, sino que además sería consagrada. Consagración quiere decir apartarse, sería consagrada para Dios. Vamos a ver dos pasajes donde de forma explícita viene la unción junto con la consagración. Éxodo capítulo 28. Un poquito más atrás dice la Biblia lo siguiente. Éxodo capítulo 28, versículo 41. Dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los ¿qué? Y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Capítulo 30, versículo 30, repite por segunda vez: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Di conmigo: cuando había unción, había consagración. No había unción sin consagración. Cuando alguien era ungido por Dios, significaba que esa persona estaba siendo apartada para Dios, para dar gloria a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para servir a Dios. Nadie podía decir: bueno, ya recibí la unción y ahora voy a hacer mi santa voluntad.
No había unción sin consagración. No podías recibir la presencia de Dios y luego seguir viviendo como te diera la regalada gana y decir: Señor, quiero tu poder, pero para hacer lo que yo quiera. Quiero tu favor, pero para perseguir mi agenda. No, la unción sí o sí implicaba consagración. Era: vengo sobre ti, te voy a habilitar, pero es porque te voy a apartar para servirme, para cumplir con mi propósito. Y escucha lo que te voy a decir. Cuando alguien rechazaba o renunciaba a la consagración, automáticamente perdía la unción. Di conmigo: uy, 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 ay, ay, ay. Si alguien decía: Señor, ya no quiero servirte, o ya no quiero hacer las cosas a tu manera, y me voy a apartar para hacer mi propia voluntad, entonces Dios dejaba de respaldar a esa persona y el Espíritu Santo se iba de ella. Esto no pasa en el Nuevo Testamento, pero quiero que entendamos las bases, porque hay cosas similares. Ejemplo: Saúl fue ungido como rey, se revela de Dios y Dios se aparta de Saúl y dice: me voy a proveer de otro rey. Ejemplo: Sansón fue apartado desde nacimiento para ser nazareo, que era un voto que se hacía de santidad, de vivir para Dios. El voto nazareo tenía 3 señales físicas que daban testimonio público de que la persona estaba consagrada para Dios. No se cortaban el cabello, no tomaban vino y no tenían contacto con nada que estuviese muerto. Sansón, cuando termina de romper la tercera parte del voto nazareo, porque él, al rato retomaré su historia, ya había tocado un cuerpo muerto de un león, ya había tomado vino, y cuando se corta el cabello está diciendo: Señor, ya no me interesa estar consagrado para ti, y entonces perdió la unción. El Espíritu Santo se apartó de Sansón y perdió su fuerza. Elí, un sacerdote también consagrado para Dios, que se aparta de Dios y empieza a darle prioridad a sus hijos que eran un desastre, no los disciplina y Dios le advierte: van a morir ellos y tú también, y pierde su función. Porque vuelvo a repetir, la unción no era para tener poder, para cumplir con tus caprichos personales, era para ser consagrado, y si alguien rechazaba la consagración, pues muy fácil, perdía la unción. La unción no era para que la persona fuera famosa y poderosa, ¿verdad? Uy, qué bueno, viene el Espíritu sobre mí, ahora sí me va a usar y voy a tener seguidores en redes sociales. Y me van a invitar a llenar estadios y voy a hacer milagros y me van a pedir mis autógrafos, porque es la razón por la que mucha gente actualmente quiere la unción. Quieren el poder de Dios sobre sus vidas, no para glorificar el nombre de Dios, sino para glorificarse a sí mismos. No para que más conozcan de Jesús, sino para que más me conozcan a mí. Es triste, pero en muchos ministerios pasa esto. Ya lo que importa es más gente en mis redes, más gente siguiéndome, más gente alabándome. No importa si siguen a Jesús. Y se nos olvida que desde su origen, aunque ciertas cosas cambian, ahorita lo voy a explicar, pero entendamos, es importante esto: desde su origen, la unción nunca fue para caprichos o deseos personales, fue para consagración, para apartar a la persona y ungir a la persona y habilitar a la persona y darle poder a la persona para servir a Dios, para cumplir con los propósitos de Dios, para dar gloria a Dios. Llegamos al Nuevo Testamento y algunas cosas son distintas, porque ahora venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, pero a diferencia de antes ya no se va. Efesios 1 dice que somos sellados, que es las arras de nuestra herencia. O las arras, por ejemplo, cuando alguien se casa y entrega las arras son un símbolo de una garantía. El hombre, cuando se las entrega a la mujer en la ceremonia de casamiento, le está diciendo: esta es la garantía de que voy a trabajar para proveer y que en nuestra casa nunca falte nada. Recibimos el Espíritu como las arras de nuestra herencia, que es la garantía de Dios de que somos sellados con Él y somos sus hijos y tenemos sus promesas. En el Antiguo Testamento se iba porque el pecado era cubierto, pero no era eliminado. Cristo lo elimina y entonces el Espíritu Santo nos sella. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien se arrepiente genuinamente, cuando alguien en verdad entrega su vida a Cristo, no de la boca para afuera, sino cuando en realidad se rinde a Él, viene el Espíritu Santo sobre la persona y en ese momento somos ungidos por Dios con su Espíritu. De hecho, por eso nos llamamos cristianos, porque Cristo, ¿quién sabe qué significa? Ungido. Christos anos, que son las dos palabras raíces de cristianos, es tan sencillo como esto: pequeños ungidos. Todos nosotros al venir a Cristo. Veamos un par de pasajes que es importante que recordemos durante el mensaje, porque nos muestran varias verdades.
Quiero de aquí extraer 3, pero principalmente meditar en la tercera de ellas. Primera de Juan, capítulo 2. Ya viene lo bueno, mis hermanos. Estírense, dile al de al lado, no te me duermas. Yo sé que esto ha sido un poco pesado, ¿verdad? Pero ya viene aquí lo importante y retador y confrontador, y a la vez es emocionante. Ya miras entendiendo por qué. Dice Primera de Juan capítulo 2, veamos desde el 19. Está hablando del último tiempo, que habían surgido muchos anticristos, es decir, gente infiltrada en la iglesia que se oponía a Cristo. Y dice el 19 que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vuelta con el de al lado y dile, ¿y tú eres de nosotros o solo estás entre nosotros? Ahora pónganme de fondo música de Jaime Maussan. Y engañaban a mucha gente, pero dice el 20, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Qué unción tenemos nosotros? ¿Y a qué santo se refiere? ¿El enmascarado de plata? No, es la unción del Espíritu Santo que nos da discernimiento para no ser engañados por estos engañadores. Entonces dice Juan, ustedes no tienen por qué ser engañados porque ustedes tienen ¿la qué? La unción. Ahora, ¿quién nos dio esa unción? Segunda de Corintios capítulo 1, porque esto va a destapar muchos mitos y nos va a abrir los ojos a muchas realidades. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es el pastor Super Saiyajin que oró por ti. ¿Quién nos ungió? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 3 verdades que extraemos de aquí. Principalmente quiero meditar en la tercera. Número 1, no hay tal cosa como que alguien diga, ven y recibe una nueva unción. ¿Has escuchado esto en congresos? No, es que ahí están impartiendo una fresca unción. Recibe la unción de Esther, recibe la unción de Débora y recibe la unción de Ruth en los congresos de mujeres. Y recibe la unción de Pablo y recibe la unción de Elías y recibe la unción de Eliseo en los congresos de hombres. Oye, pero es que en el Antiguo Testamento Elías le pasó el manto de Eliseo. Sí, porque el Espíritu Santo iba y venía. En el Nuevo Testamento, como ya vimos, viene y nos sella. Y la única unción es la del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas. Entonces, decir quiero una nueva unción es decir quiero un nuevo espíritu. Aguas, porque quién sabe qué espíritu andas invocando que venga sobre tu vida. Entonces, es el mismo espíritu, porque Él no cambia. Es el mismo que se movía sobre la faz de las aguas, que estuvo en la creación cuando Dios dijo en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Espíritu Santo no ha cambiado, por lo tanto la unción no es distinta. Esto es un error que algunos a lo mejor sinceramente equivocados dicen, pero es importante que lo entendamos. No hay tal cosa como que, es que tiene una fresca unción, tiene una nueva unción. No, es el mismo Espíritu y no ha cambiado. Segunda verdad, no hay tal cosa como que tú vas con alguien y le dices, oye, ora por mí para que reciba tu unción, ¿no? O ven y pasa y recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción, porque la Biblia dice que el que nos ungió es Dios. Y es indispensable que entendamos esto, porque por no entenderlo sucede una tragedia, y es que la gente en las iglesias del siglo XXI están buscando con más pasión el toque del hombre que el toque de Dios. Están buscando con más intensidad el favor del hombre que el favor de Dios. Criticamos al catolicismo por su idolatría, pero estamos peor, porque muchos de ellos lo hacen en ignorancia. No saben que la Biblia prohíbe adorar, hacer o inclinarte ante imágenes, y nosotros que sí lo sabemos, lo seguimos haciendo, y no con imágenes ni con estatuas, sino con seres humanos de carne y hueso. O sea que mientras algunos cristianos dicen, ay, tienes su San Judas, ay, su San Pedro, y tú tienes a tu Marcos Witt. No, les da risa, pero en verdad, recuerdo una vez que un hermano, no recuerdo, pero emocionado, le escuché gritar por los pasillos de la iglesia, ¡ay, conseguí boletos hasta adelante en el concierto de Jesús Adrián! ¡Ay, qué emoción! Veía en la semana un video que de verdad me dieron náuseas, me dio mucha tristeza, me dieron ganas de llorar. Me dio mucha tristeza en mi espíritu. Un par de cantantes cristianos y creo que Dios los usa. Seguramente hemos tocado algunas canciones por aquí de ellos.
entrando a un concierto en un estadio con decenas de miles de personas y todo el mundo gritando como si estuviera entrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al escenario. ¡Ah! Estirándose para tocar sus manos. ¡Ay, toqué su mano! Y digo yo, si con esa intensidad buscaran la presencia de Dios, si el tiempo que invierten en esas filas y los recursos y la fuerza y la pasión para escuchar a sus ídolos los invirtieran buscando la presencia de Dios en oración, clamaran a Dios, adoraran a Dios, leyeran la palabra de Dios, nuestras vidas serían otras. Pero hemos creído que el hombre tiene más poder que Dios. Mira, no vayamos tan lejos. Si tú escuchas mis prédicas pero no lees la Biblia, eres un idólatra. Perdón que lo diga tan claro, pero a veces no tenemos la culpa que se idolatre, pero sí tenemos la culpa en permitir que se siga idolatrando. Yo no voy a ser cómplice de esto. Estamos para servirte, pero no estamos antes que Dios. No podemos reemplazar el lugar de Dios. Si tú vienes a que ore por ti y tú no has orado antes delante de Dios, estás creyendo que yo tengo más poder que Dios y no es así. Que Dios a veces permite que en conjunto 2 o 3 nos pongamos de acuerdo y entonces hay respuesta a la oración, en una oración por así decirlo corporativa. Y entonces sí, nos manda a buscar juntos la oración. Pero esto no puede ser si yo no busqué antes a Dios en oración. Y mi hermano, sé que esto puede sonar confrontador, pero el anhelo de mi corazón no es que tú te sientas mal, sino más bien que tú descubras lo que vamos a ver en el resto del mensaje, que la unción también está en ti si viniste a Cristo. Y que entonces tu oración también tiene poder. Y que entonces Dios también te puede usar a ti. Y no decirte esto es mantenerte en un error y mantener estancado lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te quiero contar un ejemplo de esto. Hace un par de semanas mi hijita por la tarde se empezó a sentir mal. Papá, me duelen los pies, me duele la cabeza, me duele la garganta. Parecía como que le empezaba a subir la temperatura. Le dije, a ver, hijita, déjame orar por ti. Oré por ella. ¿Qué creen que pasó? Nada, se quedó igual. Pensaban que decir, y sanó, y un ángel. No, se quedó igual. Pasan 10, 15 minutos. Le dije, ¿sabes qué, nena? Vamos a orar otra vez, pero ahora tú vas a orar. Y le empecé a explicar algunas cosas. Le dije, tú le tienes que creer a Dios. Entonces le dije, la Biblia dice que Jesús llevó en la cruz no solo nuestros pecados, sino nuestras enfermedades. Está en el Antiguo y se repite en el Nuevo Testamento. Entonces, así como crees que Él te libra del pecado, cree que Él te libra de la enfermedad. Que uno de sus nombres es Jehová Rafa, que significa yo soy el Señor tu sanador. Cuando alguien dice, no, eso fue para la iglesia nada más, entonces Dios cambió. Porque antes de la iglesia Él se presentó así y Él es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. En todas las épocas, en toda la historia, Él siempre hizo maravillas. Entonces le dije, el Señor te puede sanar, y no solamente eso. Mientras no nos diga lo contrario, asumimos que Él te quiere sanar. Porque hubo en la Biblia algunos casos de personas que se enfermaron como Job, y permitió un tiempo el Señor, a veces sí permite un trato en nuestras vidas, pero fuera de casos muy puntuales, específicos, y por alguna razón, la voluntad global de Dios a lo largo de la historia nunca fue que su pueblo estuviera padeciendo achaques todo el tiempo. Porque ¿cómo voy a cumplir con la voluntad de Dios si estoy todo débil? Entonces, para hacer la voluntad de Dios necesito estar fuerte y sano. Y de hecho David, cuando dice, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, uno de ellos es el que sana tus dolencias. Y le dije, salvo que Dios nos muestre lo contrario, hasta ahorita no hay ninguna razón para creer que Él te quiere enferma. Entonces vamos a creer que Él quiere que tú te levantes y vamos a orar con esa convicción. Ella oró por sí misma, y como pasaron los minutos, se fueron yendo todos y cada uno de los síntomas. De estar tirada en el sillón y no quererse levantar, al poco tiempo estaba como si nada. A la semana me toca compartir en la escuela, y tengo un tiempo con su grupo de preguntas y respuestas y un devocional, y les compartí básicamente esto, y les animé a que cuando alguien se enfermara, oraran por la persona. Cuando se enfermaran ellos, primero oraran por ellos. Y me dio un gusto ver que esto dio fruto, porque ayer en la noche estaba mi hija en la cama y dice, mamá, me duele la panza. Y mi esposa le dice, ven a que te tomes esta pastilla. Son unas cápsulas que hacemos nosotros con algunos aceites, que es con lo que nos tratamos hace como 7 años. En lo personal le doy gracias a Dios, porque en lo que va de este año ya ni siquiera he tenido que usar. Las 3 o 4 veces que me he empezado a poner mal, Dios me ha sanado con pura oración, sin necesidad ni siquiera de eso. Y mi hija le dice a mi esposa, no quiero. Y yo pensé que andaba de rebelde, entonces ya me estaba preparando ahí para reprender espíritus de rebelión en el nombre de Jesús. Y le dice a mi esposa, ¿y por qué no quieres? Él le dice, porque primero voy a orar. Y empezó con sus ojitos cerrados a orar.
y supongo que se le fue el dolor porque a los 2 minutos ya estaba dormida y no se quería ni parar. Entonces, te cuento esto porque lo mismo que le quiero transmitir a ella, te lo quiero transmitir a ti. Yo no quiero que ni ella ni tú crezcan con la idea de que solo yo y algunos pastores tenemos un poder especial, sino quiero que todos entendamos que todos tenemos un poder especial de parte de Dios y que Dios me usa a mí, pero también te puede usar a ti. Y que a medida que nosotros nos consagremos a Él, que es lo que vamos a ver en los siguientes minutos del mensaje, comenzaremos a descubrir lo que Él ya ha depositado en nosotros. Y eso me lleva al punto número 3, donde quiero explicar esto con más detalle. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que mira la unción que tiene esa persona? No, es que cómo canta, está bien ungido. No, yo quiero recibir de su unción. No hay tal cosa como que esa persona está muy ungida, porque todos hemos recibido la misma unción. Hay diferentes dones, diferentes ministerios, pero es bajo la misma unción. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque dice 1 Corintios 12:13 que a todos, ¿a quiénes? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces lo que sucede, y quiero explicar con detalle y ejemplos, no es que algunos tengan más unción, es que algunos tienen más fe, tienen un mayor nivel de consagración, buscan más la santidad, buscan más su intimidad con Dios y por lo tanto se les nota más la unción. No es que la tenga y yo no, es que a él se le nota y a mí a lo mejor no, pero ahí está. Te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en la vida llegaron a practicar algún deporte o algún ejercicio de fuerza que implicara hipertrofia, por ejemplo? Pesas, crossfit, calistenia, algo por el estilo. Levanten la mano. Que no les dé pena, vamos, aunque no se note, algún día lo hiciste, ¿verdad? ¿Cuántos algún día lo hicieron? A ver, la mano arriba, bien arriba. A algunos les da pena por eso, mira, ya se animaron. Ahora voltea a verlo y dile, la Cheyenne, pa, dile, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ahora, ustedes seguramente saben algo que quiero explicar. Hay 2 etapas cuando tú haces ejercicio, que es la etapa de volumen y definición. En la etapa de volumen, tú comes más carbohidratos de los que estás gastando para que tu cuerpo crezca. Tienes que consumir carbohidratos, grasas, proteínas, todos los nutrientes básicos, ¿verdad? Pero aunque muchos no lo crean, se incrementa el consumo de carbohidratos, de grasas, porque necesitas fuerza para cargar más peso y entonces poder hacer que el músculo crezca. En esta etapa de volumen, naturalmente y por más que lo quieras evitar, vas a ganar sí o sí algo de grasa. Entonces tu cuerpo se va a ver más grande, pero no se va a ver tanto el músculo porque está envuelto por capas de grasa que también estás ganando junto con el músculo. Si alguien alguna vez te dice, oye, te veo muy pasado de peso, dile, es que estoy en etapa de volumen y ya te arreglaste el problema. Oye, pero llevas 20 años así. Bueno, es que es volumen eterno. Cuando Cristo venga empieza la definición. Y una vez que tienes el volumen deseado, viene la segunda etapa, que es la de definición. Ahora como menos calorías de las que gasto día a día, bajo el nivel de grasas, de carbohidratos, para empezar a quemar esa grasa y que se note el músculo. Alguien que no sabe te puede ver de repente en la playa cuando estás en etapa de definición y decir, oh, qué musculoso estás, antes no estabas así, ¿qué estabas haciendo, verdad? ¿Y qué diría la persona que sabe? No, este músculo ya estaba, solo que antes no se veía. Y la dieta hizo que se viera lo que ya tenías. Así es la unción. Ahí está. Viniste a Cristo, el Espíritu vino sobre ti y te ungió, pero todavía no se ve porque está lleno de grasa que tienes que eliminar, porque hay pecado en tu vida que está estorbando, porque hay quizá apatía, porque hay pérdida de tiempo. Y cuando tú empiezas a consagrarte para Dios, lo vamos a ver con pasajes bien claros, cuando empiezas a renunciar al pecado, a buscarlo más, a rendirte más a Él, a no conformarte con lo que tienes, de repente esa grasa se empieza a eliminar y la gente dice, ¿y este qué le pasó? ¿Qué recibió? No, es lo que ya tenía, pero que está siendo manifestado, porque hay algo que no ha cambiado con relación al Antiguo Testamento. La unción sigue siendo para consagración. No hay tal cosa como quiero la unción pero sin consagración. No, desde que Jesús
funda su iglesia, le dice a los apóstoles, se van a quedar en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y dice en el versículo 8, y entonces cuando venga sobre ustedes recibiréis poder, pero luego añade algo que muchos omiten, y me seréis testigos. El poder de Dios era para habilitarlos para dar testimonio de Jesús. La unción era para consagración. No era recibiréis poder y Pedro te alabarán y tú, Juan, serás grande, te dirán Juan el magnífico, y no, era te voy a habilitar con mi poder, con mi presencia, te voy a ungir, pero es para apartarte para mí, para que dediques tu vida a predicar mi palabra. Serás luz en medio de esta tierra, serás sal, serás embajador en nombre de Cristo. La unción seguía siendo para consagración, y este es el problema grande de la iglesia actual. No lo hemos entendido, queremos la unción pero rechazamos la consagración. Que Dios me unja y que venga su poder, pero no queremos vivir para Él, no queremos servirle, no queremos orar, no queremos leer, no queremos renunciar al pecado, no queremos predicar de Él, no queremos orar por los demás, queremos su poder, pero no queremos vivir para Él. Entonces es más fácil lo que hace mucha gente: vive una vida súper apática, no vive consagrado para Dios, pero cree que puede llegar a aquel congreso o el domingo con su pastor super saiyajin y que le diga: recibe la unción, ore por mí para que reciba la unción, recibe, oh ya la recibí. Salen de ahí y siguen viviendo como si fueran hijos del anticristo, y por eso sus vidas siguen siendo las mismas. Si esa supuesta unción que se imparte en realidad funcionara así, toda esa gente cambiaría y trastornaría el mundo entero, pero a veces ni el que le imparte ha cambiado su vida. Hay tantos casos que salen más y más a la luz de gente arriba del púlpito que su vida era un desastre, pero vivía tras las apariencias, una doble vida. Y el poder del que predicaba no era tanto, porque ni su propia vida había sido transformada. Y así vive mucha gente. Es más fácil caer en ese emocionalismo y buscar el camino fácil. Ya fui, recibí la unción y sigo haciendo con mi vida lo que se me da la gana. No, Señor, no vas a descubrir la unción hasta que no entiendas la consagración. Y mientras la gente siga rechazando consagrarse para Cristo, seguirá sin descubrir lo que hay dentro de ellos, seguirá caminando sin dirección, seguirá cometiendo error tras error tras error, porque no está siendo sensible a aquel que tiene que guiar su vida. Seguirá sin paz, sin dominio propio, con amargura, con frustración, con ansiedad, porque el antónimo de todo esto, Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que Él produce cuando yo camino en Él. Seguiremos caminando sin ver el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Y aclaro, no es que esta gente perdió la unción, ahí está, suponiendo que se trata de un hijo de Dios verdadero que recibió su espíritu, pero vuelvo a insistir, no se va a notar, nadie la va a ver hasta que haya consagración. Ahora yo sé que algunos me están rebatiendo en su mente, porque los conozco muy bien. A lo mejor no ustedes, pero sí en redes sociales siempre hay lo que yo llamo los teólogos del terror, que nada más ven predicas a ver qué pelean. De los 60 minutos, estos 10 segundos estoy en desacuerdo, y alguien está pensando algo muy válido. ¿Y qué hay, Jesse, de gente como Judas, que no vivía consagrada pero que Dios usaba? ¿Será jaque mate al pastor? ¿Y qué hay de tantos pastores? Y ha salido a la luz una desbandada de gente que cayó. Recientemente uno, muy usado, muy reconocido, y resulta que llevaba 5 años viviendo una doble vida, más de 70 años y con un noviazgo con una jovencita de 20 y tantos. Y ostentaba ser portador de la verdad y predicaba en contra del pecado y del arrepentimiento con fervor y compasión, y resulta que ni lo vivía, pero Dios lo usó. Entonces me preguntarán muchos, no que no se nota la unción si no hay consagración. Déjame darte 2 respuestas a este argumento. La primera es que sí, Dios puede usar temporalmente, subraya esto, a alguien, porque es lento para la ira, grande en misericordia, y por su amor para con los demás, hasta Judas llegó a utilizar, y por su amor para con los demás, hasta la mula de Balaam habló, y por su amor para con los demás, hasta las piedras le pueden alabar si tú y yo callamos. Entonces Dios, por amor a la gente que está ministrando a esa persona con doble vida, llega a utilizar su vida, inclusive por amor a la persona misma. Está siendo paciente, esperando que la persona diga: Dios, cuán bueno ha sido, perdóname por haber jugado, ya no quiero más, y que esa persona se rinda, ¿verdad? Y entonces, como dice Romanos 2:4, su benignidad tan grande nos guía al arrepentimiento.
Pero cuando la persona no lo entiende y piensa que puede jugar con la unción de Dios y vivir una doble vida, y porque nadie lo sabe y Dios me sigue usando, ¿verdad? Si esa persona en el tiempo que Dios le está dando no se arrepiente, si esa persona no se consagra, va a llegar un punto donde Dios dirá: hasta aquí. Y no es que retira su espíritu como antes, que se iba de Sansón, pero sí le deja de respaldar y permite que salga a la luz la verdad, porque Jesús dijo: no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni encubierto que no haya de salir a la luz. Entonces pierde el impacto, algunos pierden su ministerio y algunos terminan sus días con una terrible vergüenza porque no entendieron. Escúchame lo que te voy a decir: tú no puedes jugar con la unción de Dios y creer que porque Dios te respalda, eso es síntoma de que todo está bien. Que alguien sea usado por Dios o bendecido por Dios no es necesariamente una evidencia de que está viviendo consagrado a Dios. En este error cayó Sansón, que después de ofender una y otra vez al Señor, le dice Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y en su mente él dijo: esta vez saldré, escúchalo, como las otras y venceré. Se acostumbró a jugar con la unción de Dios. Y como veía el respaldo de Dios, dijo: pues muy fácil, Él sigue conmigo, me sigue respaldando, puedo seguir pecando. Y es como mucha gente vive. Viven como Sansón. Años en adulterio, años en fornicación, años haciendo tranzas. Vengo a la iglesia, alabo a Dios, y como Dios me sigue usando en el ministerio, como mis negocios siguen prosperando, como mi familia está bien y mis hijos van bien, puedo levantarme cada día creyendo engañadamente como Sansón: hoy saldré como las otras y venceré. Y se paran así a cantar, y se paran así a predicar, y se sientan así en la sala de juntas a hacer negocios, y salen así de su casa porque han visto el favor de Dios. Y en vez de decir: Señor, has sido tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, que ya no quiero jugar, al contrario, esto me lleva a amarte más, a agradecerte más, a rendirme más, a consagrarme más, piensan que pueden jugar con la unción de Dios. Y tarde o temprano es una bomba de tiempo si no cambian su camino. Como Sansón, algún día se darán cuenta que tú no puedes jugar con la unción. Que vuelvo a repetir, no es que el espíritu se aparta como antes, pero si apagas su fuego, lo contristas, y entonces todo lo que se había construido se comienza a desmoronar. Por eso Dios usa temporalmente a personas no consagradas. Y la segunda respuesta a este argumento es que la persona que es usada, a pesar de no vivir consagrada, es usada según su perspectiva, pero no tiene idea de lo que Dios podría hacer con su vida a comparación de lo que podría hacer si decidiera consagrarse. Ejemplo: Gedeón. Tú ves al Gedeón en su primera etapa escondiendo la comida de sus enemigos en cuevas. Dirías: oye, qué bonito ministerio de Gedeón, proteger a su pueblo para que no se muera de hambre. Gedeón, si hubiera muerto, hubiera llegado al cielo, todos lo hubiéramos aplaudido. Gedeón, qué grande que Dios te utilizó. Los madianitas venían y robaban el trigo, destruían la cosecha, pero gracias a ti el pueblo se salvó y estuvieron ocultos en la cueva todo el tiempo que los madianitas los oprimieron, y gracias a ti no murieron de hambre. Dios lo escucharía y se moriría de risa. Diría: es que eso es lo que tú viste. Pero si hubiera sabido que yo quería ungir a Gedeón, no solo para esconder la comida de sus enemigos, sino para hacer pedazos a sus enemigos. Te habrías dado cuenta que esconder la comida era grande ante los ojos de los hombres, pero no era nada a comparación del plan que yo tenía para él. ¿Me estoy explicando? Hay gente que se ve a sí misma como en la primera etapa de Gedeón y dice: mira qué bien va todo. Y dice Dios: es que no tienes idea de cómo podría bendecirte, usarte, levantarte, de cómo podría hablarte, algunos quizá de forma audible, si tú no te conformaras con eso y decidieras consagrarte más. Y ese es mi sueño, mi anhelo, mi clamor: ver una iglesia que no se conforma, que dice: Dios, estoy contento, pero no conforme, queremos más de ti, de lo que tú haces, de lo que tú seguirás haciendo. Una iglesia que entonces, como lo hemos predicado recientemente, busca a Dios apasionadamente y que ahora da el siguiente paso: Señor, voy a consagrar mi vida. Y estoy seguro, querido hermano, que cuando lo hagamos vamos a ver el poder de Dios y milagros en nuestras vidas.
creo firmemente que un remanente fiel se tiene que levantar y que esto va a pasar en un grupo de personas en estos últimos años. Porque a la par de la profecía de la apostasía, también anunció Jesús que la palabra sería predicada para testimonio a todas las naciones. En medio de tanta frialdad y tibieza, alguien tiene que despertar para que esto suceda. ¿Estamos de acuerdo? Y no sé tú, yo no quiero ser parte del primer grupo que se enfrió, que apostató. Quiero ser parte del segundo grupo, del remanente, porque siempre ha habido un remanente, como en el libro de los jueces, que no se conformó y que como los jueces clamó a Dios y clamó a Dios y se consagró para Dios, y Dios mostró su gloria sobre ellos. Ese es el sueño y el anhelo y mi clamor. Pero para que eso pase, no se trata de venir, pastor, ore por mí, o si recibe la unción. No, tú te tienes que consagrar. Si yo oro por ti pero no te consagras, tu vida va a seguir igual. Quiero contar un par de historias del libro de los Hechos. Primera de ellas, capítulo 8, versículo 4. No te quiero decir quién es este hombre. Si tú lo sabes, no se lo cuentes al de al lado, no sea chismoso. Quiero que primero veamos lo que Dios hizo con él y luego te voy a contar quién era. Hechos 8, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vino la persecución sobre los judíos, sobre los cristianos, tuvieron que huir y al huir predicaron la palabra por los lugares donde iban huyendo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, recuerda que Jesús había dicho, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pregúntame en este punto de la historia, ¿quién de los apóstoles ha ido a Samaria? Me están respondiendo, no dije respóndanme, dije pregúntenme. Están diciendo nadie. ¿Les pregunté o les dije que me preguntaran? De al lado, no seas oveja rebelde, sigue la instrucción del pastor. Vuelvo a repetir, pregúntenme quién de los apóstoles fue a Samaria. Ahora sí, ya entendieron. No fue ninguno de los apóstoles a Samaria. Ya ven cómo si ponemos atención todo cambia. Y el primero que llega ahí es Felipe. Ahora no te voy a decir quién era Felipe todavía. Felipe dice que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime estaba escuchando a Felipe con atención y viendo las señales que él hacía. Señales, término griego para hablar de prodigios y maravillas, es decir, milagros. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ir al de al lado, aquí está tu familia en la Biblia, salían estos dando grandes voces y muchos, no dice algunos, y por ahí hubo uno con el pie plano que sanó. No, muchos paralíticos y cojos eran sanados y había gran gozo en aquella ciudad. Vemos a Felipe predicando la palabra, la gente viniendo a Cristo, Felipe haciendo milagros, gente siendo sana, endemoniados siendo liberados por el poder de Dios. Avanza un poco la historia y el capítulo 8 mismo, si lo lees en casa, 26 al 39, nos presenta a Felipe ahora subiendo en un carro con un príncipe etíope predicándole la palabra. Este hombre entrega su vida a Cristo, se bautiza y como iban en el camino muy avanzado y no había tren México-Toluca, ¿verdad? Y Felipe se fue en el carro de este hombre, el Espíritu Santo teletransportó a Felipe de regreso a casa. Es una locura esto. Yo todos los días digo, Señor, ¿no me puedes teletransportar a París para desayunar ahí? Y cenar en Nueva York. Pero te lo cuento para que veas el calibre de lo que Dios hizo con Felipe. Ahora pasan los años y Felipe aparentemente desapareció. Y el libro de los Hechos habla de lo que pasó con él 20 años después. Hasta se me pone la piel china y ahorita vas a ver por qué. Capítulo 21. Versículo 8. Este es Pablo viajando a Jerusalén 20 años después de aquel primer acontecimiento. Y dice Hechos 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Antes decía a Cesarea. A Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, dice la Biblia, el evangelista. Pero no solamente él, sino que aún su casa. Antes de hablar de su casa, dice que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que
profetizaban. Eran usadas poderosamente predicando la palabra de Dios. Las 4 hijas de Felipe. Pero Felipe, dice la Biblia 2 cosas. Uno, es el evangelista. ¿Qué es un evangelista? Alguien que va recorriendo las naciones predicando la palabra de Dios. Ahora sí, la iglesia conocía a Felipe. Este hombre anda de aquí para allá anunciando el evangelio. Pero no solamente él, impactó su casa, porque hay gente que impacta el mundo pero no su casa. Sus 4 hijas sirven al Señor y todas predican la palabra de Dios. No pura tontería, hablan inspiradas por Dios la palabra de Dios. Y hay un énfasis ahí que estoy seguro que el Espíritu Santo, que es quien inspira la Escritura, a propósito lo dejó, para que no nos confundiéramos con otro Felipe. Dice, era uno de los 7. ¿Cuáles 7? Viajemos 20 años al pasado. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Di conmigo, la iglesia siempre ha murmurado. Esto no es nuevo. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es correcto que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que fuera menos digno servir a las mesas, pero su prioridad era predicar la palabra de Dios. Entonces les mandan en el versículo 3, busquen de entre ustedes, fíjate, ¿a quién llamaron? A la multitud de los discípulos. Busquen entre ustedes, o sea, habían que buscar de entre quién. De entre la multitud de los discípulos, no dice de los líderes, de entre la misma multitud de los discípulos de la congregación. Dice, busquen a 7 varones que tengan las siguientes características. Número 1, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. 3, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Le agradó a la multitud esta propuesta y dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Menciona el nombre de los siguientes 6 y el segundo que me interesa es Felipe. Este era el Felipe del que 20 años después se dice la Biblia es ahora un evangelista y su casa predica la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Felipe? Este Felipe que ahora predica la palabra, que ora por enfermos y sanan, que ora y endemoniados son liberados, que predica en Samaria donde no había predicado ninguno de los apóstoles. Es que en algún momento sí oraron por él, impusieron las manos para enviarlo, pero esto se hacía siempre que tú mandabas a alguien y lo ordenabas para el ministerio. Pero nota que el Espíritu Santo ya estaba en Felipe desde antes de ser enviado. ¿Te diste cuenta? Porque era una de las 3 características: llenos de sabiduría, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. O sea, no es que Felipe esperó a que lo enviaran para buscar entonces ahora sí el favor de Dios sobre su vida. No es de que, a ver Felipe, y ahora sí vas a ir. Y entonces Felipe se arrepintió porque era bien corrupto y se consagró a Dios y buscó la unción. No, antes de ser usado, él ya estaba consagrado cuando era parte de la multitud. Y nunca, y entonces Pablo le dio la unción y Pedro, no. Y Felipe fue al Congreso Empoderados 2024. ¿Ha visto estos eventos? ¿Dónde vas a recibir la unción de los 10 super saiyajins invitados? Y como dije hace rato, acaba el evento y todos siguen igual. Porque la iglesia busca la unción, pero no entiende que no la descubrirá hasta que vivan la consagración. Y aquí está el más claro ejemplo de esto. No fue a ningún congreso especial. Él ya estaba ungido por el Espíritu de Dios. Vivía consagrado porque daban buen testimonio de él. No era un hipócrita corrupto con doble vida. La gente daba testimonio de quién era Felipe. Y años más tarde, este hombre es usado con poder. Felipe no era ninguno de los apóstoles, era parte de la multitud de los discípulos. Vuelta con el de al lado y dile, era como tú. Dile al del otro lado, y también como tú. Ahora todos digan, era como yo. Felipe era parte de la multitud. Ni siquiera fue enviado por los apóstoles. Y de aquí vienen 2 cosas fascinantes. Uno, es un claro ejemplo de lo que Dios
va a hacer con tu vida cuando tú entiendas este mensaje y te consagres para Él. Si tú te consagras como Felipe, aunque hoy estés en la multitud de los discípulos, en algún momento te va a usar a ti, va a mostrar su poder sobre ti, te va a transformar a ti y a través de ti va a transformar a otros. Es fascinante que él no llega a Samaria porque sí es un plan de evangelismo, y entonces dijeron: Felipe es buen muchacho, que vaya. Y entonces se consagró, porque así es como mucha gente vive. El pastor me delegó dar el estudio, ahora sí voy a orar. Me toca el domingo las ofrendas, esta semana no peco. Voy a dirigir la alabanza, no, ahora sí me arrepiento. La gente busca la consagración solamente para momentos específicos, donde reconoce que necesita la unción. Pero cuando tú te consagres, aunque no te toque hacer nada, y te levantes como Felipe diciendo: Señor, soy parte de la multitud de los discípulos, pero no lo hago por lo que vas a hacer a través de mí en público, sino porque te amo, porque te quiero servir, porque tú eres digno. Aquí está mi vida. Y lo empiezas a buscar más y a consagrarte más y a apartar de tu vida aquello que te esté estorbando para pasar tiempo con Él, eliminar el pecado. Felipe, de una forma inesperada, entre comillas casual, espontánea, de repente se encuentra en Samaria solo, y había gran necesidad. Y me imagino la plática en el cielo. Digo, no es que fue así, pero es para ilustrar el mensaje. Los ángeles con el Señor: Señor, hay un montón de endemoniados en Samaria, y enfermos y gente que no te conoce, y los cristianos están huyendo por todas partes, y pues no hay ninguno de los apóstoles. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que llegue el Pedro? Y a Dios diciendo: no, ahí está Felipe. Señor, pero él era de la multitud. No me importa. Él ha vivido consagrado para mí. Él ha guardado su testimonio desde que estaba sentado en una silla los domingos. Él era lleno del Espíritu aun cuando no tenía que predicar. Él buscaba mi presencia aunque no tenía que orar por nadie. Me basta Felipe para impactar Samaria. A él lo voy a usar. Y yo imagino este momento donde algún día tú, de forma espontánea, inesperada, escúchame, te vas a encontrar con gente allá afuera con problemas, con gente allá afuera enferma, con gente allá afuera oprimida por demonios, con familias destruidas. Y en ese momento, si yo no estoy, Dios también te puede usar a ti, porque tú también tienes la unción. Y en ese entonces la instrucción será la misma. No es indispensable que vaya el pastor. Ahí están mis hijos, un grupo de cristianos que decidió consagrarse, buscarme, rendirse a mí. Y entonces tú vas a ser testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida, con tu vida y a través de tu vida. Busca la consagración hoy. ¿De dónde aparecisteis ahí? ¿Te teletransportó el Espíritu como a Felipe o qué? No, te mandó el Señor, ya échale. Y también te va a usar a ti. No esperes ser enviado para consagrarte. No esperes salir de esa silla para consagrarte. Ríndele tu vida al Señor. Y no me preguntes a mí cuándo. No, pues es que ya llevo 2 años consagrado, pero los pastores no valoran mis dones y mis talentos y no me dan chance. Ahí me tienen tras las mesas como el Felipe, nada más, poniendo sillas. Este mundo tiene tanta necesidad de Jesús, y los pastores no podemos con todo el mundo. Y por eso Dios formó una iglesia. Mi hermano, para mí cosas grandes no es ver este auditorio lleno los domingos. Estoy muy contento, pero quiero más. Oro por más.
está orando por ti cada noche para que Él te despierte. Y no dejaré de clamar cada madrugada hasta ver un pueblo activo, lleno de Dios, sirviendo a Dios, apasionado por Dios. No un pueblo que recibió una nueva unción, sino un pueblo en el cual se empieza a notar la unción que ya has recibido. Y estoy retando a quien quiera tomar este mensaje a consagrarse y entregarlo y a Dios lo que le tenga que entregar, y decir: Señor, estoy contento pero no conforme. Y algún día, de forma espontánea, inesperada, allá afuera algún día te encontrarás con Felipe, con una gran necesidad. Muchas gracias, Raquel. Y ese día, créeme, Dios también te va a usar a ti. ¿Qué diferencia de Felipe con la iglesia de los hebreos? Que les dice el autor, deberían de ser ya maestros, pero nunca se consagraron, nunca ejercieron el uso de los sentidos, no vivieron para Dios y tenían necesidad. Que a diferencia de Felipe, que 20 años después es un evangelista, esta gente 20 años después tenía necesidad que se les volvieran a enseñar los primeros fundamentos básicos de la palabra de Dios. Yo no quiero que se diga de ti lo que de los hebreos. Yo no quiero que pasen 20 años. ¿Y qué es de los hermanos que iban los domingos a tu lugar? Ahí siguen. Calientan la misma silla. Pegaron un chicle hace 20 años en su banca y ahí siguen. Si Cristo no viene antes, me encantaría preguntar en 20 años: oye, ¿y qué fue del tuercas? Ese brother que nomás no se arrepentía y no cambiaba. ¿Y qué fue de la hermana esta, la que era bien chismosa? La chimoltrufia, pastoresa mera. No crean que así se apoda ninguna de ustedes, es simbólico el ejemplo. Bueno, al menos yo no sé si el pastor Yoshi así le puso alguna, pero es broma. ¿Y qué fue de ese joven que nomás no podía con las drogas? ¿Y qué fue de ese matrimonio que están como perros y gatos? Y cómo quisiera que se me contara como se nos cuenta de Felipe. Que me dijeran: Jesse, el tuercas entendió ese mensaje. Desde ese mismo día en adelante no dejó de buscar a Dios. Empezó una lucha incesante con el pecado, le costó trabajo, pero buscó ayuda, consejo, oración. No descansó hasta salir victorioso. El tuercas anda de misionero en África, predicando la palabra de Dios. La chimoltrufia dejó de decir chismes, empezó a compartir la palabra de Dios con sus amigas en vez de murmurar. Abrió un grupo de estudio en su casa. Tenía 2 discípulas, pero fue fiel con esas 2, como Felipe, aún estando en las mesas, le dio a Dios lo mejor. Y esas 2 le compartieron otras 2, y esas otras 2 a 10. Y ahora miles de mujeres han sido alcanzadas por esa hermana que algún día decidió consagrarse. Ese matrimonio derribado se rindió a Cristo. No solamente fueron restaurados, han ayudado a más de 120 matrimonios a salir adelante. El joven drogadicto salió adelante. No anda de misionero, tiene un trabajo en su ciudad, pero ahí, como José y como Daniel, también da testimonio de la gloria de Dios. Ahí Dios lo usa. Yo quiero que algún día se cuente de ti como de Felipe, pero eso no lo decido yo. Eso no depende de acabar el mensaje con el emocionalismo que envuelve algunos eventos. ¿Y cuántos lo quieren? Yo, recibe. No, yo puedo orar por ti, pero si tú no te consagras, no va a pasar nada. No depende de mi oración por ti, depende de tu consagración hacia Dios. Termino leyéndote 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19.
Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Creo que el diablo me cambió algo aquí, porque no me cuadra. Y hace rato sí lo leí bien, pero se me hace que sin querer le di clic, si no ahorita lo buscamos, a ver. No, si no es. Perdón, es el 20. El diablo le puso aquí el número 9. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ve la promesa preciosa, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Te quiero leer ese mismo versículo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, mientras que otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Versículo 21. Dios te dice en esta tarde que si tú te mantienes puro, consagración, serás un utensilio especial para uso honorable. ¿No te emociona esto? Es Dios diciéndote: te voy a usar para cosas honorables. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Y que el día de mañana, cuando como en Samaria hay una necesidad allá afuera y los ángeles pregunten: ¿y a quién vas a usar, Señor? Que Dios diga: no sé, porque hay tantos que están listos para que yo los use. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero ser ese instrumento, que uses mi vida para usos honorables. Ya no quiero servir más al reino de las tinieblas. Ya no quiero servir más a los deseos de mi carne. Ya no quiero servir más a mis propios intereses. Quiero servir a los intereses del reino. Cosas personales están en tus manos, y si las das, qué bueno, y si no, ya no me quitan el sueño, Señor. No me quita el sueño si viene o no ese nuevo negocio, ese nuevo coche, esa nueva casa. Pero esto sí me sacude. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero ser un instrumento de honra en tus manos. Así que dile: Señor, en esta hora decido consagrarte mi vida. Te la entrego, aquí estoy. Si deseas, levanta tus manos en señal de rendición y dile: aquí están mis fuerzas, mi tiempo, mis recursos, mi voz, mis ojos, mis oídos, mi pasión. Todo te lo entrego. Aun si vienes por primera vez y nunca has entregado tu vida a Cristo, esto también es para ti. Porque sin importar qué hiciste de hoy para atrás, Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y si quieres, aprovecha y únete con nosotros en esta oración y dile: Dios, perdóname, límpiame de todo pecado. Me arrepiento, ya no quiero vivir fuera de tu voluntad, solo teniendo una religión pero no una relación. Quiero hoy iniciar una relación. Ven a habitar en mi vida, que reine Jesús en mi corazón y que yo sea sellado en esta hora con la promesa de tu Espíritu Santo. Quiero también, Señor, recibir esa unción que viene de ti solamente. Dile: séllame y toma mi vida. Ahora continuemos todos juntos con esta oración. Dile: toma mi vida, la consagro para ti y renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que estorbaba, que tenía estancado todo lo que habías depositado dentro de mí. No quiero ser como los hebreos, quiero ser como Felipe. Y desde hoy que estoy entre la multitud, y aunque aparentemente no hay ningún plan a corto plazo de lo que tú harás con mi vida, buscaré ser lleno de ti
Buscaré guardar un buen testimonio. Buscaré la sabiduría que solo encontramos en tu palabra. Me consagraré ante ti. Me rendiré ante ti. Dile: Señor, si había un pecado que estorbaba, hoy te pido me perdones y renuncio a él, y llámale por su nombre. Dile: ya no más aliado del pecado. Algunos lo dejarán de la noche a la mañana, a algunos les costará trabajo, pero dile: Dios, sí o sí, no dejaré de pelear hasta lograrlo. No me conformaré. No quiero creer que guardar la comida en cuevas son grandes cosas. Quiero ver caer frente a mí a los madianitas. Gracias por lo que has hecho. Estoy muy contento, pero dile: Dios, quiero más, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y como algunos osan decir que los milagros fueron solamente para la iglesia, cuando desde el principio de la humanidad, en cada etapa, no hubo hombre de Dios que no viera alguna maravilla de Dios en sus vidas. Yo creo en ese Dios. Te anhelo en mi vida, Señor. Y aquí estoy, consagrado a ti, para lo que tú quieras hacer en mí. Dios, yo oro que así sea hecho. Que esta palabra no deje descansar ni dormir a tu iglesia hasta que sea una realidad. Que aunque olviden, Señor, gran parte del mensaje, como estadísticamente sucede, la esencia les grite cada día. Y no dejes de hablarles hasta que seamos todos como Felipe. Que donde tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras, pero cuando hay una necesidad allá afuera, estemos listos para darte gloria a ti, Señor. Usa tu iglesia con poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dile: gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, y con emoción dile: y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.